El tema es que, como sabemos, si miramos en el futuro, un futuro que no es tan futuro porque faltan 4 años, 2020, sabemos que este megatrend de generar y elaborar cada vez más datos va a crecer cada vez más. Se prevé que en solo 4 años, a partir de ahora, tendremos 50.000 millones de dispositivos conectados a través de Internet o de redes privadas. De todos estos dispositivos, ya 250.000 coches estarán conectados a Internet. Y no hablo de Google Car, hablo de coches normales que ya se venden, que se pueden conectar. Y seguiremos creando un montón de datos. 40 millones de búsquedas en Google cada minuto. Y cada persona genera cantidad enormes de datos. Por otro lado, pero, después de crear toda esta cantidad enorme de datos, las previsiones siguen diciéndonos que seguiremos aprovechando muy poco, un 0,5% de esta masa de información generada. Es decir, muchos datos, de verdad, poca información, poca inteligencia. Ahora, si vamos a ver los beneficios posibles de este tipo de información, se aplican a los sectores más disparados, pero hay 2 cosas que destacan sobre todas las otras. Una, la idea de generar nuevas fuentes de ingresos, y esto es basado en un estudio bastante reciente de KPMG, y el otro, mejorar la eficiencia operativa. Al mismo tiempo, lo que pasa es que la mayoría de los ejecutivos, o muchos ejecutivos, siguen encontrando problemas en pensar cómo pueden exactamente apalancar estos datos, cómo pueden transformar estos datos desde, digamos, renminbi que no se pueden utilizar para vender algo, en euros que se pueden utilizar para hacer muchas cositas. Y para entender un poquito este reto y para entender cómo podemos aprovecharlo, tenemos que considerar que cuando hablamos de Big Data, claro, hay Big Data, hay muchos datos, claro, hay la velocidad, se crean y se elaboran muy rápidamente, pero muy interesante, hay el tema de la variedad. Y básicamente, cuando hablamos de Big Data, tenemos 3 pilares fundamentales. Los datos generados por las máquinas, los datos generados en la interacción entre máquinas y personas, y los datos generados por las personas entre sus interacciones. Ahora, normalmente, cuando la gente habla de Factory 4.0 y este tipo de iniciativas, muchas veces nos enfocamos en los datos generados por las máquinas. Los típicos ejemplos de General Electric o de las empresas que hacen maquinaria industrial, que con estos sensores pueden prever y mejorar y optimizar el comportamiento de estas máquinas. Pero la realidad es que hoy en día las organizaciones tienen una enorme cantidad de datos sobre los empleados. Tenemos información tan detallada sobre lo que las personas hacen que nunca lo hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Y estamos solo empezando a rascar la superficie de lo que se puede hacer con estos datos. Y esto es lo que llamo Workforce Analytics. Así que de esta manera aseguro también al otro ponente que no voy a comerle la presentación porque él va a ocuparse más de Factory 4.0 y yo voy a ocuparme más del tema de la Workforce Analytics. ¿De dónde vienen todos estos datos sobre los trabajadores? Pues antes que todo, los trabajadores tienen muchísimos wearable devices, dispositivos que uno puede endosar y que continuamente recogen información. Por ejemplo, estos dispositivos nos permiten de monitorar cómo el trabajador usa los dispositivos. Por ejemplo, uno puede incorporar dentro del ordenador que un trabajador utiliza diagnósticos que nos permiten evidenciar cuánto usa el correo. Y este personaje, por ejemplo, se está pasando 3/4 del día en Internet, o está pasando mitad del día con el correo electrónico, o no está utilizando una aplicación fundamental que yo creo que tendremos que estar utilizando. Y esto permite muchos ahorros, también ahorros muy básicos, porque, por ejemplo, pensamos en el caso de la gente que se pierde el tiempo con Internet. Pues se estima que cada trabajador mediamente gasta 2 horas online para actividades no relacionadas con la empresa. Esto multiplicado por el número de empleados y el número de horas perdidas al año, y puede significar una cantidad pequeñita para una pequeña empresa, pero para una empresa de 3 personas, $6.000 puede ser una porción de su beneficio. Y para empresas más grandes estamos hablando de números que empiezan a ser más interesantes. Claro, no estamos claramente hablando solo de
controlar tan en detalle todas las actividades del trabajador. La monitorización de lo que hacen los trabajadores es mucho más amplia. Y un ejemplo histórico de este tipo de aplicación es la industria del transporte de los camiones, donde, por ejemplo, se pueden medir tres cosas diferentes. Por un lado, lo que el trabajador hace al nivel con el tipo de actividades, se mantiene correctamente el camión, si hace la correcta checklist, pero también uno puede monitorar el uso de la maquinaria. Por ejemplo, si tiene un excesivo utilizo del frenado, o si corre demasiado, o tiene un estilo de conducción poco eficiente. Y al mismo tiempo puedo verificar la localización. Hay varios ejemplos de camioneros que fueron pillados con desviaciones no exactamente ilícitas de sus rutas. ¿Cuál es el resultado? Pues varios. Un estudio hecho por el System of Transportation and Logistics de MIT ha identificado diferentes beneficios de estas cosas. Beneficio en términos de reducción de uso de combustible, reducción de horas extras, reducción de uso no autorizado del vehículo y hasta un 12% de aumento de productividad. Claro que las aplicaciones electrónicas que nos dan toda información sobre los empleados no son solo de monitorización, también son aplicaciones de colaboración. Por ejemplo, si consideramos el caso de Kone, una bien conocida multinacional que tiene un parque de 450.000 clientes con más de 1.000 ascensores o escaleras automáticas instalados, recientemente creó un sistema basado en el cual los diferentes manutentores pueden compartir soluciones a problemas que han encontrado en el mantenimiento de ascensores. Así que un trabajador en Allen, aquí en Estados Unidos, puede compartir una solución que luego es utilizada en Essen. Alguien que aquí crea una idea en Helsinki puede ser utilizado en Chennai o en China. El resultado de compartir esta información ha sido no solo un ahorro en términos de la necesidad de personal, sino en general una reducción superior al 10% del tiempo total necesario para mantener el parque de ascensores. Otra aplicación